Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Y hoy, chicos, tenemos un vídeo jugoso, un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar porque vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman. El actor turco que nos roba suspiros, que nos tiene a todos pegados a la pantalla y que, bueno, últimamente ha estado dando mucho de qué hablar. Ya saben que en este canal nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, y especialmente de las vidas de nuestros actores favoritos. Y en esta ocasión, nos vamos a meter de lleno en un tema que a todos nos interesa, un tema que nos hace vibrar, la vida amorosa de Can Yaman. Pero no cualquier vida amorosa, a la vida amorosa actual, las revelaciones, los rumores, las especulaciones y, sobre todo, las sorpresas. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, prepárense para un viaje en el universo de Can Yaman y descubran todo lo que ha estado ocultando, o revelando, dependiendo de cómo se mire. Porque este vídeo va a estar lleno de información, chismes jugosos, análisis detallados, y por qué no, un poquito de especulación sana, de esas que nos gustan tanto. Y antes de que empecemos, un favor muy grande, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así no se pierden ninguna novedad del mundo del espectáculo. Ya saben que el contenido del canal se alimenta de sus suscripciones, de su apoyo, así que muchas gracias por estar ahí y por el cariño que nos dan. Bueno, ahora sí, comencemos con lo bueno. Prepárense para un viaje fascinante por la vida amorosa de Can Yaman. Asterisco Can Yaman, un icono que conquista corazones asterisco. Can Yaman, como todos sabemos, es mucho más que un actor. Es un fenómeno. Es un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo. Desde sus inicios en Turquía, donde ya demostró su talento y carisma, hasta su éxito internacional, ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Su talento actoral, su innegable carisma, su físico envidiable, su dedicación al trabajo y su cercanía con sus fans, lo han catapultado a la fama. Y por supuesto su elección de proyectos, desde las románticas y adoradas series turcas, hasta producciones internacionales que han reforzado su presencia en la escena global, han sido determinantes. Su trabajo es innegable. Series como Erkencikus, que lo consagró como un ídolo, Dolunay, que ya mostraba la profundidad de su talento, o sus proyectos más recientes como Viola come il mare en Italia, donde demuestra su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y retos interpretativos, son prueba de ello. Y claro, cuando tienes ese nivel de popularidad, cuando eres un actor de renombre y prestigio, la vida privada se convierte inevitablemente en un tema de interés público. Los fans, los medios de comunicación, todos quieren saber más sobre la vida del hombre que los hace soñar. Y en ese aspecto Can ha sabido mantener cierta distancia, equilibrando su exposición pública con la privacidad que necesita. Asterisco el hermetismo en el amor, un pasado reservado asterisco. Durante años Can ha mantenido su vida amorosa, digamos, con cierto hermetismo. Ha habido rumores, especulaciones, algunas relaciones confirmadas, pero siempre ha sido bastante reservado, protegiendo su intimidad. Ha sido cuidadoso con los detalles que comparte, sabiendo la atención mediática que conlleva su figura. Hemos visto algunas relaciones, algunas apariciones públicas, pero siempre con una cierta cautela. No es de extrañar, dada la naturaleza del mundo del espectáculo y la presión que conlleva. Cada paso, cada foto, cada palabra puede ser analizada, interpretada y magnificada. Sin embargo, algo ha cambiado. Últimamente parece que la situación está tomando un rumbo diferente. Como si Can estuviera dispuesto a abrir una ventana a su vida personal, a compartir un poco más de sí mismo. Asterisco la ruptura que sacudió al mundo, Diletta Leotta y el final de un romance soñado asterisco. La noticia que explotó en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todos los portales de noticias de farándula, fue la supuesta ruptura con su última pareja conocida, Diletta Leotta. Diletta, una presentadora italiana muy famosa, reconocida por su belleza y talento, con quien Can tuvo una relación que parecía seria y prometedora. Ambos se veían felices, enamorados. Las fotos, los vídeos, los mensajes en redes sociales, todo parecía indicar que eran una pareja sólida, con planes a futuro. De hecho, se llegó a hablar de matrimonio, de planes para formar una familia, de una vida juntos.
Era un romance que desde el principio generó expectación. Dos personalidades muy fuertes, dos figuras públicas con mucho éxito en sus respectivos campos. La combinación era explosiva, y el público no podía dejar de seguir cada detalle. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad, a veces, es efímera. Y lamentablemente todo se vino abajo. La relación, que parecía un cuento de hadas moderno, llegó a su fin. La razón de la ruptura, bueno, ahí es donde entran los rumores y las especulaciones, las conjeturas y las hipótesis. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué terminó este romance? Algunos dicen que fue por diferencias personales, por incompatibilidades en sus caracteres. Otros hablan de agendas incompatibles, de la dificultad de conciliar sus carreras y sus compromisos profesionales. La distancia, los proyectos individuales, la falta de tiempo, el estrés que conlleva la fama, son factores que a menudo pueden desgastar una relación. La verdad, hasta ahora no hay una versión oficial clara, una explicación definitiva. Tanto Khan como Diletta han optado por el silencio, por mantener la privacidad sobre las razones de la separación. Lo que sí es cierto es que la relación terminó, y eso generó mucho revuelo entre los fans de ambos. Fue una noticia que entristeció a muchos, que generó preguntas y que inevitablemente despertó la curiosidad sobre lo que vendría después. Y es que la relación con Diletta había sido muy mediática. Ambos compartían fotos, vídeos y mensajes en redes sociales demostrando su amor. Era como un cuento de hadas moderno con todos los elementos que lo hacen atractivo, la belleza, el éxito, el romance y la atención de los medios. Por eso, la noticia de la ruptura cayó como un balde de agua fría para muchos. ***, ¿cómo reaccionó Khan? Un cambio en la actitud ***. Pero, ¿qué ha pasado después de la ruptura? ¿Cómo ha reaccionado Khan? ¿Y qué se dice sobre su nueva vida amorosa? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Después de la ruptura con Diletta, Khan Yaman ha continuado con su carrera profesional, trabajando en varios proyectos, manteniendo un perfil profesional activo. No ha dejado de lado sus compromisos, sus rodajes, sus viajes, sus entrevistas. Ha seguido demostrando su profesionalismo y su dedicación a su trabajo. Pero al mismo tiempo se han intensificado los rumores sobre nuevas relaciones y, sobre todo, sobre un cambio en su actitud. Como si después de la ruptura Khan hubiera decidido mostrarse de una manera diferente, más abierto, más accesible. Parece que Khan está más abierto a compartir detalles de su vida personal, a dejarse ver en eventos, en reuniones, en algunas fotos con sorpresa. Nuevas compañías. ***, rumores y especulaciones. ¿Quién es la nueva compañera de Khan Yaman? ***. Los medios de comunicación y las redes sociales han estado inundados de rumores sobre posibles romances. Se le ha vinculado con actrices, modelos y hasta con personalidades de la televisión. Las especulaciones han ido y venido, alimentando la curiosidad de sus fans y de los medios. Cada aparición pública, cada foto, cada comentario es analizado con lupa. ¿Hay una mirada cómplice? ¿Una sonrisa especial? ¿Un gesto de cariño? Todo es motivo de especulación. Algunas de las supuestas relaciones que se han mencionado incluyen nombres conocidos en el mundo del espectáculo. Nombres que, por cierto, prefiero no mencionar para evitar caer en especulaciones infundadas. Lo importante es que, de una forma u otra, Khan Yaman está en el ojo del huracán. Su vida personal se ha convertido en un tema de debate constante, en un foco de atención mediática. Y él, de alguna manera, parece estar jugando con eso, dejando pequeñas pistas, alimentando la curiosidad, manteniendo el interés. ***, la gran pregunta, ¿por qué este cambio? ***. Y aquí viene la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué este cambio? ¿Por qué Khan parece estar más abierto a compartir detalles de su vida amorosa? ¿Será que está buscando una nueva relación? ¿O simplemente ha decidido ser más auténtico y mostrarse tal como es? Hay varias teorías. Algunas de ellas son interesantes y otras no tanto. Cada persona tiene su propia opinión, y es legítimo que sea así. Algunos dicen que está buscando una nueva pareja, alguien que le haga olvidar el pasado, que le devuelva la ilusión en el amor. Después de una ruptura, es natural que la persona busque consuelo, compañía, y la posibilidad de volver a enamorarse. Otros creen que está disfrutando de su soltería y de su libertad.
Después de una relación intensa, es posible que necesite un tiempo para sí mismo, para reflexionar, para disfrutar de la independencia y de la posibilidad de hacer lo que le plazca. También hay quienes opinan que todo es parte de una estrategia de marketing, para mantener su nombre en boca de todos y seguir generando interés en sus proyectos. En el mundo del espectáculo, la vida personal y la imagen pública están muy relacionadas. Una buena estrategia puede ser beneficiosa para la carrera de un actor. Lo cierto es que, sea cual sea la razón, el cambio es evidente. Can Yaman ha dejado de ser el chico reservado y enigmático que conocíamos. Ahora es más accesible, más abierto y, podríamos decir, más humano. Asterisco asterisco, soltero o enamorado. La duda que persiste asterisco asterisco. Y esto nos lleva a la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿está Can Yaman realmente soltero? ¿O hay alguien especial en su vida? La verdad, chicos, es que no lo sabemos con certeza. Lo único que podemos hacer es seguir las pistas, analizar las fotos, leer los comentarios en redes sociales, observar sus comportamientos y esperar a que el propio Can nos dé alguna pista. Las redes sociales, como sabemos, son una herramienta poderosa. Las publicaciones, los likes, los comentarios, todo puede ser interpretado, analizado y usado para alimentar rumores. Pero en última instancia, la decisión de revelar o no su vida privada es de Can. Él es el que decide qué compartir y qué mantener en privado. Lo que sí podemos asegurar es que la vida amorosa de Can Yaman es un tema apasionante. Un tema que genera debate, conversación, especulación y, por qué no, un poquito de diversión. Asterisco asterisco, el misterio de Consuelo, y un nuevo capítulo asterisco asterisco. Y no podemos olvidar el tema de Consuelo. Antes, Can Yaman mencionaba a Consuelo como un elemento en su vida personal, como una parte importante de su vida. No sabemos los detalles de esa conexión anterior, pero sí queda claro que el camino de Can ha tomado un giro diferente. Ese tema, que en su momento generó curiosidad e intriga, parece haber quedado atrás. Ahora el foco está puesto en otras posibles relaciones, en nuevas compañías. Es como si Can estuviera escribiendo un nuevo capítulo en su vida, un capítulo en el que la incertidumbre y el misterio son elementos clave. Un capítulo en el que él es el protagonista, el director y el guionista. Asterisco asterisco, análisis, especulaciones y el futuro de Can Yaman asterisco asterisco. En este vídeo, hemos hecho un recorrido por la vida amorosa de Can Yaman, desde sus inicios hasta la actualidad. Hemos hablado de sus relaciones, de los rumores, de las especulaciones y, sobre todo, de la incertidumbre que rodea su vida personal. Hemos analizado su comportamiento, sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales. Hemos tratado de desentrañar el misterio, de entender qué es lo que está pasando en la vida amorosa de Can. Pero al final la respuesta solo la tiene él. Y mientras tanto nos toca especular, debatir, comentar y, sobre todo, disfrutar de la emoción que nos genera esta fascinante historia. Asterisco asterisco, conclusión y agradecimientos asterisco asterisco. Espero que les haya gustado este vídeo. Y por supuesto me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman está soltero? ¿Creen que tiene una nueva relación? ¿Qué esperan del futuro amoroso de Can? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. Quiero saber sus teorías, sus opiniones, sus conjeturas. Compartan sus ideas, sus expectativas, sus deseos. Y no olviden que en este canal nos encanta estar conectados con ustedes, así que cualquier comentario, sugerencia o petición es bienvenida. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, estaremos encantados de considerarla. Y ahora, chicos, ya saben qué hacer, denle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman. Que sepan qué es lo que está pasando. Compartan el vídeo en sus redes sociales. Y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que su apoyo es fundamental para seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Su apoyo es lo que nos da la energía y la motivación para seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden,
Estén atentos porque la vida amorosa de Kan-Yaman siempre nos depara sorpresas. Hasta la próxima. Chao.